Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Síganos en Ojalá.do y suscríbase a Tele Santo Domingo. Si es cierto, como dice la directora de Ética e Integridad Gubernamental, que ella ha sometido al Ministerio Público alrededor de 60 casos de corrupción en la actual administración, pues probablemente sean pocos, pero habría que pensar en por qué el Ministerio Público ha dejado eso así, y dice ella que no le ha dado respuesta. Primero, y segundo, hay que entender que entonces estamos en presencia de una administración purulenta, porque, óigame, no es poca cosa lo que está cayendo. Y estamos mirando que se está procesando un caso ahí, que es en el Intran, pero sabemos que hay muchos más. O sea, hay que admitir entonces que ella ha sido, en cierto modo, sincera, por lo menos, ¿verdad? Alrededor de 60 casos de corrupción, de denuncias que se han sometido al ministerio. Hay que entender que la cosa es muy grave, lo que está pasando en esta gestión, en esta materia. Y de que hay denuncias ahí suficientes como para que la Dirección de Compras y Contrataciones hace rato o debiera renunciar o yo no sé, porque la verdad es que es mucha el agua que está cayendo. Sí, es mucha el agua, porque además ya vimos cómo esa misma dirección se fue a Punta Cana a celebrar una actividad con los integrantes de esa dirección, de esa gestión. No sé si fue a nivel nacional, y bueno, en Hard Rock Café no había otro sitio, y eso le costó al pueblo dominicano 60 millones de pesos, casi 60 millones de pesos, que somos nosotros los que vamos a pagar, y estamos pagando, y ya se pagaron de seguro, porque esos son contratos que se negocian así, ¿verdad? Porque hay que también poner a ganar a la gente, ¿no? A la que a uno le conviene. Sí, de eso se trata. Como bien lo denunció una señora en el Congreso, en la vista pública, que dice, ¿cómo es posible que con los cuartos de nosotros una institución del Estado se vaya a Hard Rock Café a celebrar un taller, un fin de semana? Eso no tiene explicación, ninguna explicación, para que lo entendamos. Eso es lo primero. Lo otro es que por muchos años, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y particularmente en los 8 años del presidente Medina, él insistió en la necesidad, y en la campaña electoral de 2012, de 2012 y en la del 2000 también, los que tenemos buena memoria lo recordamos, el expresidente Medina, insistía en la necesidad de un pacto fiscal. Pacto fiscal que está contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Un pacto fiscal. Eran 3 pactos. El pacto por la educación, que el PRM lo firmó a regañadientes. El pacto por la educación, porque no le quedaba más. El pacto eléctrico, que no lo firmó, que lo rechazó, como rechazó la construcción de Punta Catalina. Le hizo una oposición feroz a Punta Catalina, que vino a resolver el problema de los apagones, que vino a resolver el problema de las pérdidas también, y el de la compra de energía cara de la CDE, y puso como términos de referencia o como punto de referencia el costo del kilovatio de Punta Catalina. Ese era el punto de referencia, y por eso bajaron los costos aquí a las EDE y de la compra de energía en el mercado. Se comenzó otro sistema mucho menos lesivo para el pueblo dominicano, pero el PRM en la calle insistía en que no se podía construir Punta Catalina. Vaya usted a ver haciéndole el juego a quién o a quiénes.
estaba en la calle diciendo que no se debía construir Punta Catalina, y tan pronto llegó ahí trató de destruir Punta Catalina para venderla, para entregarla a los grupos privados que la querían, porque la querían los grupos privados, y entendieron que desde que llegara ahí el presidente Abinader se la iba a entregar. No se la entregó porque el pueblo dominicano dijo: mucho cuidado, no le pongan la mano a eso. Pero si no se la hubieran entregado, y no dude usted que lo hagan, pero no es lo mismo el pacto fiscal, que era el tercer pacto, pacto por la educación, pacto eléctrico, pacto fiscal, que imposición de una modernización, que no es modernización nada, porque lo que hace es empeorar la cuestión tributaria en la República Dominicana, lo que hace es empeorarlo todo, lo que hace es cargar contra el pueblo dominicano, cargar contra los consumidores, cargar contra la ciudadanía. Ese no es un pacto, porque además es una imposición. Ahí no hay pacto, no se consultó a nadie más que a sus técnicos, más que a su gente, a las que ellos quisieron, y ahora quieren que nosotros nos hagamos cargo de eso. El pueblo dominicano tiene que rechazar esa imposición, que ahí no hay pacto, lo que hay es imposición. Claro que sí, para seguir el derroche. Y segundo, o tercero, recordar que lo que se hizo en el 2013, que fuera un parche, claro, porque ellos se opusieron al pacto fiscal, como se opusieron al pacto eléctrico, se opusieron al pacto eléctrico, que lo firmaron cuando llegaron ahí. Lo firmaron sin quitarle ni ponerle nada, pero empeoraron el sistema eléctrico. Ahora hay más pérdidas y hay más apagones. Más pérdidas, más apagones y más pérdidas de todos los tipos, porque Punta Catalina le ha representado muchas pérdidas al pueblo dominicano por la falta de planificación y por la falta de gestión, por la incompetencia de esta gente. Eso es bueno que se sepa. Y los parches que hubo que poner en el 2013 con el ITEVI para aumentar los ingresos y para hacer todo lo que se hizo, que fue mucho. Ahí está el 911, ahí está el 4% para educación, ahí está la mejoría de los ingresos de los salarios de los maestros y de las maestras sobre todo, y ahí está todo lo que se hizo, 60 hospitales remodelados, ahí está la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que no les ha dado la gana de inaugurar al presidente de la República y al PRM, no les ha dado la gana, y ahí está todo lo que le quedó, todo lo que quedó está ahí, y además ese parche fiscal de que no grababa todos los productos, no los grababa todos como lo está haciendo esta modernización fiscal, que no es más que una traición fiscal. Es una traición fiscal al pueblo dominicano, porque primero le dijeron que no había que hacer, que no había que aumentar impuestos, y ahora le salen con esto. Después del derroche que han llevado a cabo, gastando miles y miles y miles de millones, regalando miles y miles de millones y haciendo negocios como lo han hecho, y invirtiendo en propaganda, miles y miles de millones. Esa es la realidad. Los resultados de lo que se hizo antes están ahí en obras que tomaría tiempo nosotros enumerarlas aquí. Los resultados están ahí. Los resultados que no se ven son los de estos 4 años que pasaron, para que usted lo sepa. Sí, señor. Probablemente, como nunca antes, un proyecto de reforma, en este caso de reforma fiscal, haya encontrado tanto rechazo y resistencia de parte del conjunto de la sociedad dominicana, como el propuesto proyecto de reforma fiscal que hoy se discute precisamente luego de haber sido aprobado en primera lectura. Se discute a través incluso de vistas públicas en la Cámara de Diputados. Concomitantemente con este rechazo,
Y con el inicio o la discusión misma en el Congreso de la Cámara de Diputados, el gobierno ha dispuesto, y de seguro a un costo altísimo, la puesta en los medios de una campaña que pretende demostrar o pretende justificar la necesidad de esa reforma fiscal. Es decir, este gobierno ya decidido con su control total de tanto el Senado como de la Cámara de Diputados, a aprobar este proyecto que ha presentado, le agrega al gasto, que yo diría suntuario, al gasto despilfarro, le agrega el costo de una campaña, no para convencer a nadie, no para lograr que la población entienda la necesidad de ese proyecto, sino para justificar la aprobación. Listo, más nada. No se trata de que ellos hayan decidido realmente escuchar a la sociedad vía el mecanismo de las vistas públicas, sino de que hagan ese ejercicio ahí, pero mientras tanto nosotros vamos a gastar no se sabe cuántos millones de pesos más para justificar nuestra aprobación de esto que la sociedad en su conjunto está rechazando. Porque ya no se trata solo del rechazo, casi como formalidad, presentado ante en las vistas públicas, sino de la campaña de cacerolazos, que ya se ha sentido en distintas partes del país con más o menos fuerza, con la presencia de una buena parte de los miembros, si se quiere, de la industria cinematográfica ante el Congreso de la República, que ha hecho un campamento frente ahí en la feria, en el Centro de los Héroes, frente precisamente al Congreso de la República, para rechazar en particular el tema de la ley de cine, que no tiene prácticamente padrinos en este momento, porque en algún momento incluso el propio presidente de la República, señor Luis Abinader, pues le dijo al país los grandes beneficios que había tenido ya, la gran cantidad de dinero que había movido ya el cine dominicano, amparado en la ley de cine existente. Le había argumentado las bondades de esa misma ley de cine, que hoy simple y sencillamente pretende ser, en términos reales, derogada, modificada hasta el punto de que los beneficios o las exenciones que tenía como a modo de estímulo esta importante industria, porque lo es, ciertamente, pues prácticamente de un borrón se le van a quitar estos incentivos a la ley de cine. Nosotros en particular estamos opuestos. Nosotros pensamos que incluso al lado de otras grandes exenciones a otros sectores, esto es una pajita dentro de todo lo que implica eso en términos del sacrificio fiscal del Estado frente a distintos sectores. La ley de cine bien podría mantenerse ahí, porque ciertamente todavía está en ciernes la industria cinematográfica y todavía, bueno, pues sí, hay que esperar que dé aún mucho más beneficio de lo que dijo el año pasado, apenas el año pasado o el año antepasado, el propio
actual presidente de la República, de los grandes beneficios que esto tenía para el país. Pero pocas veces ha habido tanto rechazo, no solo por el tema del cine, no solo, sino al paquetazo, porque es verdaderamente un paquetazo. Que hay que destacar que el pueblo dominicano en los últimos 2 años ha visto cómo se ha disparado el costo de la vida. Es decir, la inflación, que bien se sabe, no se corresponde con esto de que de las metas del Banco Central y que la inflación es de un 4%. No, totalmente embuste. Aquí todos los servicios, todos los productos de importación o de producción nacional han experimentado un alza que ronda y promedia por el lado de un 20% mínimo. Es decir, que el pueblo dominicano que lleva 2 años cargando con una inflación, y se dice cargar con la inflación porque los salarios no han sido indexados en función de esa propia inflación. De manera tal que después de soportar estos últimos 2 años y seguir cargando con este índice o esta tasa inflacionaria que no se discutió con nadie por demás, sino que simple y sencillamente se impuso por igual, sin que los salarios hayan sido mejorados, hayan sido equilibrados en función de esa tasa de inflación. Ahora resulta que vamos a tener que cargar, porque aparentemente, a no ser, porque de aquí en adelante las acciones de rechazo sean más contundentes y el lenguaje sea más directo y el llamado sea más colectivo, como rechazo al proyecto de paquetazo, de reforma fiscal, pues es previsible que ellos aprueben su paquetazo y nos hagan cargar, además de con la inflación ya acumulada, con la inflación que va a significar todo esto, porque cuando usted le vayan a cobrar IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, cuando usted no pagaba, en términos reales, eso es parte de la inflación. No es un impuesto más simplemente. Es que usted no pagaba y va a tener que pagar. O cuando usted tenga que desembolsar por el llamado ahorro, no un 10% anual, sino un 27% anual, eso es inflación. Cuando usted tenga todo y cada uno de los productos de su alimentación y de su existencia, pagando el 18% del supuesto IVA del ITEVI a productos que antes usted no pagaba, eso es inflación. O sea, de su salario, que no es indexado, usted tiene que sacar ahora más dinero para comprar esos productos, incluyendo la pica pica, como bien alguien ha dicho. Y el salami y todo eso que antes estaba, 60 productos estaban más o menos exentos del pago del ITEVI, ahora solo 6 o 7 productos supuestamente quedan protegidos, aunque ya hayan aumentado de precio, como es el caso del arroz, es el caso de los huevos, o es el caso del pollo, o puede ser el caso de la remolacha o de la yuca, etcétera, de todo. De manera que si el pueblo dominicano no termina de dejarle claro al gobierno que será en las calles donde no veremos si por encima de la cabeza de todos aprueban el paquetazo, pues vamos a tener que cargar pesado, probablemente como nunca antes hemos cargado pesado a propósito de decisiones, de políticas gubernamentales, como se trata lo de la supuesta reforma esta propuesta por el presidente Luis Abinader, que bien ha salido no solo el más cuentista, sino el menos honorable de los presidentes de la República, porque de haberse opuesto a todo, ahora resulta ser que él es el gran protagonista de todo lo malo.
Quédese ahí en Tele Santo Domingo. Suscríbase a Tele Santo Domingo, claro que sí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.